Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañe Dominical. Como todos los domingos, la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Y estamos ya prácticamente finalizando este mes de julio. Hoy, 26 de julio, la palabra del Señor a través del primer libro de los Reyes. Estamos en el capítulo 3, versículo 5, luego del 7 al 12. En aquellos días, el Señor se le apareció al rey Salomón en sueños y le dijo: Salomón, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Salomón le respondió: Señor, tú trataste con misericordia a tu siervo David, mi padre, porque se portó contigo con lealtad, con justicia y rectitud de corazón. Más aún, también ahora lo sigues tratando con misericordia, porque has hecho que un hijo suyo lo suceda en el trono. Sí, tú quisiste, Señor y Dios mío, que yo, tu siervo, sucediera en el trono a mi padre David. Pero yo no soy más que un muchacho y no sé cómo actuar. Soy tu siervo, me encuentro perdido en medio de este pueblo tuyo, tan numeroso que es imposible contarlo. Por eso, te pido que me concedas sabiduría de corazón, para que sepa gobernar a tu pueblo y distinguir entre el bien y el mal. Pues sin ella, ¿quién será capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Al Señor le agradó que Salomón le hubiera pedido sabiduría y le dijo: por haberme pedido esto y no una larga vida, ni riquezas, ni muerte de tus enemigos, sino sabiduría para gobernar, yo te concedo lo que me has pedido. Te doy un corazón sabio y prudente, como no lo ha habido antes, ni lo habrá después de ti. Te voy a conceder además lo que no me has pedido, tanta gloria y riqueza, que no habrá rey que se pueda comparar contigo. Queridos amigos, esta es la hermosa lectura que hoy estamos recibiendo, ¿verdad?, como camino pedagógico que la Iglesia nos presenta. Ya estamos en esta 17ª semana del tiempo ordinario. Estamos llegando justamente a la mitad de nuestro camino del tiempo ordinario. Recordemos, queridos amigos, que son 34 semanas de lo ordinario. Siempre hemos dicho nosotros, lo ordinario es como decir que tenemos que ordenar nuestra vida de acuerdo a los grandes valores, principios y sobre todo el gran misterio de la resurrección y de la encarnación de Dios en medio de nosotros. En primer lugar, aquí le encontramos a Salomón. Da a tu siervo un corazón que sepa escuchar. Entonces, lleva como el mismo rey Salomón le pide aquí al Señor lo esencial y lo fundamental para poder gobernar a su pueblo. Salomón comprende que la mayor riqueza entonces, queridos amigos, no es el poder. Muchas veces la obispo cuera latinoamericano y ¿verdad? En 1969, ya hablando sobre estas cosas, ¿verdad? Las 3 P famosas. Este es el gran pecado del hombre. Esto es lo que nos aleja de Dios y por ende, entonces, ¿verdad?, cuando somos egoístas, buscando simplemente el poder detrás de la plata y sobre todo entonces buscando el placer. Son las 3 famosas P que nuestros obispos latinoamericanos nos habían dejado, ¿verdad?, en su reflexión, mirando un poco la palabra de Dios y entendiendo cuál es nuestra realidad. Y por eso Salomón no pide aquí ni poder, no es el poder, sino que un corazón a la voluntad de Dios. Un corazón abierto a tu voluntad. Escuchar la palabra de Dios. ¿Verdad? Es decir, a través de la palabra de Dios nosotros transformamos nuestra mente. Es la palabra, repetitit ayubat, ¿verdad? O sea, la repetición que ayuda, la repetición que nos hace caminar. Entonces la siempre como esa lluvia, ¿verdad? Como decía Isaías también en otra oportunidad, que cae y empapa la tierra, empapa nuestro corazón y nuestra vida. Así también nuestro corazón poco a poco se tiene que ir purificando de todo egoísmo, se tiene que purificar de toda mentira
Y esto es lo que tiene que orientar la vida de cada creyente, queridos amigos. Ahora, nosotros que participamos y nos acercamos cada domingo a la palabra de Dios, entonces tenemos que escuchar con mucha apertura y con mucha fe la palabra del Señor. Porque este es el camino, esta es la hoja de ruta, este es nuestro croquis. Oye, ya cañande, oye, ñande, arobi, ñande, la yaguatana, para poder tomar las decisiones concretas también en nuestra vida. Es el único camino, queridos amigos. El Señor, entonces, escucha el corazón, la petición, la apertura de Salomón. Te doy un corazón sabio e inteligente. Veis aquí en el versículo 12 justamente, te doy un corazón sabio e inteligente. Es decir, la verdadera sabiduría, queridos amigos, proviene del Señor. Porque ñande yarama oyome, ñande peñande apretu ue, peñande cobebe, ya yesha cuajanguay, se llevan ella vaya guatata hina, de acuerdo a lo que el Señor ya puso en el corazón, en la mente, en la vida de cada uno de nosotros. Impregnó en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros, queridos hermanos. Esto es muy bueno. Entonces, es la sabiduría de Dios que nos concede no acumular conocimientos. No es aquí eso sabiduría. No es que acumular conocimientos, sino que sobre todo a veces de discernir entre el bien y el mal. Entonces, conociendo por dónde actuar, cómo actuar, cuál es la voluntad, lo que responde al querer de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, el hecho de celebrar siempre la Eucaristía, de acercarnos siempre a la misa, a la palabra de Dios, esto fortalece nuestra mente, nuestro corazón. Vamos abriendo la mente en esta sabiduría, como decíamos, que no va a ser simplemente un acumular conocimiento, sino que sobre todo dirigir nuestra propia vida. Y sobre todo, queridos amigos, cuando le dice el Señor, porque tú has pedido discernimiento para gobernar con justicia. Porque la porque muchas veces con nosotros nos arrodillamos ante Dios. Señor, dame salud, Señor, dame plata, Señor, dame esto, Señor, sacame este problema, Señor, solucioname. Siempre es como peticiones, pero muy egoístas. A ver, sin embargo, o Salomón o Ñesú, lleva ve ya en donde debe, y lo que está buscando es el bien de los demás. Va eva ñande yara lleva shela y catua ya po. Tu sheitereimba coreme este pueblo es tan grande, esta comunidad. Va y con la shaya pota lleva la señor. Yo soy todavía un muchacho joven. Dereme en baiteba lleva la sherube a David. Estaba ahí ponado ya po. Bueno, ahí la defecto cuera lleva. Pero llegó a épico shaya pota. Pero te pido esta gracia, Señor, de servir a tu pueblo, no beneficios personales. Ya digo, a ver, al revés. La ñañe candidata o mía hoy, va ella va peña mondata, va ella va entonces ella pota, la ñane amigo cuera, jamás ve baña moita, y nada, peor, guañan de la maletina mía. A pecha ña pensa. A mía la anda ya acepta, sino, entonces peor todavía, ¿verdad? Porque entonces hay menos posibilidad de cambio. Si ya nosotros nos ponemos ante el Señor con un corazón duro, con un corazón de no aceptar la palabra de Dios, porque eso es no aceptar la palabra de Dios. Así que si yo que a través de esta primera lectura maravillosa, este ejemplo lindísimo de Salomón, para que también abramos el corazón y pidamos no sabiduría simplemente como conocimiento, sino que ese discernimiento para hacer el bien a la comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en este 17º domingo del tiempo ordinario. Ñanguaje imagina P. Bictetebe lleva 14, 17 más 17 son 34 domingos. Y nosotros sabemos que en el domingo 34 celebramos la fiesta de Cristo Rey, Jaupeoto Ñande Yajañeina, porque Cristo Rey para nosotros significa nuestra propia realización, es decir, nuestra propia resurrección. Yayetopabe Ñande Yarane Yaguatarire, con los dos elementos del misterio esencial, buscando nuestra propia resurrección y lo que viene supeditado, es decir, el instrumento, la estrategia que usa Dios, que es la encarnación. Hoy que veñan de Pirebe, y como nosotros somos los alter Christi, con Ñande, entonces ya pabe yubeina. Petapeupeañan de la Guarjana hacia la resurrección. Y cuando nosotros hacemos y entendemos este gran misterio de lo que es la resurrección, Cristo el primer resucitado, entonces nosotros como alter Christi, otros Cristos, Ñande Yagüero Guatabe y Upea, todo lo que nos ha enseñado, vendrá el Espíritu, lleva y les enseñará y les mostrará este camino para llegar a qué cosa, a la parusía, a lo final, es decir, a esta gran fiesta hacia donde estamos caminando, que es la fiesta de Cristo Rey, nuestra propia realización, nuestro propio encuentro con el Señor. Haré esta segunda lectura en este 26 de julio, Yahuerecó, de la carta que escribe San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 28 al 30. Hermanos, ya sabemos que todo contribuye para el bien de los que aman a Dios, de aquellos que han sido llamados por Él según su designio salvador. En efecto, a quienes conoce de antemano, los predestina para que reproduzcan en sí mismos la imagen de su propio Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A quienes predestina los llama, a quienes llama los justifica, y a quienes justifica los glorifica. Vea la yayuhuena este día, queridos amigos, en este 17º domingo, ¿verdad?, del tiempo ordinario. En primer lugar, de Dios conduce toda la historia para el bien de los que lo aman. Primera cosa, vamos a oír a ver San Pablo en este versículo 28. Dios conduce toda la historia para el bien de los que lo aman. Es decir, la providencia divina es la que va a transformar, ¿verdad? Es la que cambia. Incluso las pruebas en el camino de crecimiento y santificación, es decir, que son pruebas o que son momentos también difíciles en nuestro camino. Sin embargo, todo esto, queridos amigos, el Señor pone delante de nosotros para que hagamos un camino positivo. Pero ya mañana, el domingo pasado, justamente nosotros decíamos que el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad.
con añandeña mañana haya echado y añade este día que incluso las pruebas que tenemos en el camino, dicatuya entonces la ñandere yape y ¿por qué? Porque sabemos que tenemos la fuerza del Espíritu, el mismo San Pablo que nos está hablando. Entonces, amar a Dios significa una confianza total en el Señor. Cuando nosotros amamos, ya el juve se sube, entonces va ella ya po. Aña confía plenamente porque ya el juve lleva. Amba eres ya el juve justamente porque ya es shahina peñan de s o ya pola y catumia y todo lo que puede hace por ofrecerse a sí misma para que nosotros podamos ser felices, podamos realizarnos. Upea es una característica de una mamá. Pero con ape mañana mi ya reflexiona mi peñan de yaramba ella bañan de el juve lleva. Amba ella pa peñan de yara yo ñeme en baiteñan de hoy cuando en baiteñan de ika tu hanguaisha veñan de la yeyapo petape ponaña hanguaisha hacia Dios. Entonces, esto es importante, significa confiar en Él. Es decir, cuando uno confía, va mirando incluso las pruebas, decíamos, y va entendiendo, comprendiendo los mismos acontecimientos que se nos presentan en la vida. Entonces cada cristiano tiene que vivir, nosotros tenemos que vivir con mucha esperanza, convencido de que Dios nunca, nunca nos abandona, que Dios siempre está presente en medio de nosotros. Por eso, queridos amigos, esta vocación cristiana es un llamado, decíamos en esta lectura, a configurarnos con Cristo. Upeixa de esta carta de San Pablo, el hecho de configurarnos con Cristo, es decir, nosotros que somos llamados por Dios, tenemos que hacer este camino según el designio salvador de Dios. Para ser imagen de Dios. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. La imagen quiere decir todo lo que es lo positivo, todo lo que es la inteligencia para discernir, la libertad para poder decidir, la voluntad para poder hacer y sobre todo el amor, como dice aquí, nos habla esta lectura. Lo positivo. Pero cuando dice semejanza, semejanza quiere decir que nosotros no somos dioses. Ahí es donde tenemos las pruebas que nos decía recién. A pesar de las pruebas, Dios está con nosotros y nunca nos abandona. Entonces, la santidad, queridos amigos, no va a consistir en simplemente no cometer pecados, sino que sobre todo en configurarnos, en parecernos cada vez más a Cristo. Eso quiere decir. No quiere decir que nosotros vamos a estar exentos de toda prueba, que vamos a estar exentos de todo pecado. Ahorita no deben, pero nosotros somos capaces de sortear estas cosas, de vencer. ¿Pero por qué? Porque amamos, porque sabemos que nuestra misión es aquella de configurarnos. Y justamente la participación en la Eucaristía, cuando somos fieles, participamos, escuchamos la palabra de Dios, ahí está. Este es el camino que nos va a ayudar para hacer esta configuración con Cristo. Y sobre todo esta palabrita en donde Dios lleva a plenitud la obra de la redención en este versículo 30, ¿verdad? Que Dios llama y justifica verdaderamente. Es Dios el que glorifica. De la palabra, en efecto, quienes conoce, ¿verdad? De antemano, a ellos los predestina para que reproduzcan en sí mismos, la imagen de su propio Hijo. Configurarnos con Cristo. Pero desde ahí a quienes predestina los llama, a quienes llama los justifica y a quienes justifica, entonces, queridos amigos, los glorifica. Es decir, la perseverancia en nuestra fe, en los sacramentos, esto es lo que nos permite a nosotros hacer un camino de respuesta, ¿verdad? Porque con mucha convicción decimos, sí Señor, libremente a decidir a jatan de la pecueria.
Pendemando ave música. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Entonces, he decidido seguir a Cristo. Y entonces, aquí tenemos la fuerza para poder ser también nosotros perseverantes. Y justamente porque amamos, cuando uno entiende ese amor profundo. Y sobre todo, queridos amigos, la gloria futura, porque hacia ahí estamos caminando. Decíamos nosotros hacia la fiesta de Cristo Rey. Esto es lo que tiene que animarnos a nosotros a vivir siempre con fidelidad, con mucha esperanza, sobre todo, pero sobre todo en el compromiso. Compromiso quiere decir, queridos amigos, de cada día, a pesar de las pruebas, dar pasos concretos. Ni te ya la toalla, ni que ya es yati, sino que hacer el camino que nos lleva hacia nuestra realización. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Dominical. Estamos nosotros en este 17º domingo del tiempo ordinario. Imagínate, 17 más 17, 34, y ahí tenemos la fiesta de Cristo Rey. Y eso quiere decir el final, ¿verdad?, para nosotros. Así como España se ganó su trofeo, lleva la Copa de Oro, o sea, la campeón mundial. Vamos a hacer nuestro camino. Eso no quiere decir, como decía en la primera lectura, que no vamos a tener dificultades o problemas. Pero, sin embargo, la lucha, el empeño hasta llegar a nuestro objetivo. El objetivo que nos proponemos. Queridos amigos, hoy en este 26 de julio, la palabra del Señor se nos presenta con el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, del 44 al 52. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra. También se parece el reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recogen toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos.
Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Así será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron, sí. Entonces él les dijo, por eso, todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Queridos amigos, qué interesante. Oye, pues no voy a del reino de Dios vale más que cualquier riqueza. Pese a de este versículo 44, ¿verdad? El 13:44 dice, el reino de los cielos se parece a ese tesoro escondido. Pero dice, o vende paite, o la hora comía, o vende paite. Upea que dice, no, que paite, o ya paite, ayepa. Pero ¿por qué, queridos amigos? Oñemono, de estas pequeñas cosas, pero que al final de cuentas son superficiales, conociendo que hay una esencial y fundamental que nos va a llevar hacia la vida eterna. Entonces el encuentro con Jesucristo realmente es el mayor tesoro que podemos nosotros recibir como hijos de Dios. El encuentro con Jesucristo, mayor tesoro que nosotros podemos conquistar. Ninguna riqueza material, queridos amigos, puede compararse a la persona de Jesucristo. Y esto es lo que nos quiere decir efectivamente aquí la palabra de Dios. Otros también lo hablan y reflexionan. Por ejemplo, San Pablo cuando escribe a los Filipenses también nos habla de lo mismo. Nada que se pueda comparar. Capítulo 3 de los Filipenses, versículo 8. Es la fuerza que nos da para que nosotros podamos incluso tener motivación y seguir luchando y vivir y empeñarnos siempre. Por eso, es aquí donde el verdadero discípulo de Jesucristo sabe también, queridos amigos, renunciar, ¿verdad?, a todo esto, como nos dice aquí el Evangelio, aquello que nos impide vivir la libertad y la alegría. Saber renunciar, es capaz de renunciar, queridos amigos, pero ¿por qué? Y porque encontramos lo esencial, lo fundamental, el camino que nos va a llevar a la plena felicidad. Entonces, esto quiere decir que nuestra conversión verdadera, queridos amigos, no llega por una imposición o no llega por un miedo, sino que nosotros somos capaces de renunciar porque ya pillasa, ya yesa cuasa, que hay un valor mayor. Y eso es lo que nos hace renunciar. Aquí hay una renuncia, queridos amigos. Entonces opresión o imposición de los demás para que nosotros podamos asumir lo que Dios nos está ofreciendo. Entonces este elemento es importante. Dentro de la libertad de los hijos de Dios somos nosotros entonces quienes decidimos seguir a Cristo. En este sentido, Cristo se presenta como la perla preciosa por la que nosotros como cristianos nos damos cuenta que vale la pena entregarlo todo. Vale la pena entregarlo todo. Pero aquí se está presentando a Cristo como esa piedra angular, el tesoro escondido. Peñandella yujuajina, pero ¿por qué? ¿Y por qué nos encontramos con el Señor? La daya yujuino peñandella ñandereco bebe. Entonces va a ser muy difícil, queridos amigos, que exista una verdadera conversión. Esta segunda parábola, los versículos 45 y 46 justamente dice como ese comerciante que buscaba perla fina y al encontrar una de gran valor se fue y vendió todo lo que tenía, y compró esto. ¿Por qué? Porque para que nosotros podamos reconocer que esta piedra es de gran valor, quiere decir que ¿cuál era esas piedras que vos tenías? Vos conocés, pero conocés de a poquito también, porque llega un momento en el cual descubrís algo, pero este es el que tiene el verdadero valor. Y ese puede ser el encuentro con Jesucristo. Upea donde dice que el encuentro con Jesucristo es una cuestión mágica o es una cuestión, no sé, que ¡pum! O aparecente o bebejina. No.
es una búsqueda. Es de comerciante que está siempre en búsqueda. Va encontrando piedras preciosas, pero llega en un momento en el cual encuentra a Jesucristo, es decir, esa es la piedra más valiosa. Y por eso tiene la fuerza y la capacidad de renunciar a las otras que ya encontró, que tal vez tienen también su valor, pero en comparación con esta piedra fundamental, entonces no es nada, ¿verdad? Y entonces, esto es lo que implica en nosotros las decisiones que tenemos que tomar. Decisiones concretas, decisiones que para nosotros son también sacrificios, ¿verdad?, que tenemos que hacer, de una entrega total de nuestra propia vida, ¿verdad? Quien pone a Cristo en el centro descubre entonces al final la existencia plena, la existencia libre. Es decir, estamos llenos de su fuerza y llenos de su espíritu. UPPL y Catutala Yaguataina con toda libertad. UPP y Catutala Yapojañando Ponaina. Y este versículo 49 y el versículo 50, queridos amigos, aquí Dios nos ofrece su reino, ¿verdad? Pero cada uno responderá por su propia vida. Cada uno, queridos amigos. Upaya Ekuri es libre. Nadie te va a imponer. Sino que dentro de tu propia libertad, cada uno va a responder. Entonces así será y vengan de al fin del mundo. Separarán a los malos entre los justos y los arrojarán al horno de fuego. Bueno, por eso está diciendo, cada uno comienza su cielo, pero ya aquí en la tierra, en la medida en que hace la decisión. ¿Qué decisión? ¿Qué es lo que tomó como decisión? O me estoy encaminando hacia el infierno o me estoy encaminando hacia Dios. Pero upeaña de abelleyapo. Es nuestra propia decisión. Porque ñande yaroy cuame emañande home emañande. Pero al final de nuestra partida, al final de este camino que vamos a hacer, y bueno, ahí vamos a ser juzgados, ¿verdad? Y por eso dice que el reino es como aquella red que recoge, dice, toda clase de peces. Dios llama a todos sin excepción, toda clase de peces. Pero esta misericordia de Dios, como siempre, nos invita a nosotros a una constante conversión. Yahuatajanguaya lleva ya este camino. Pero también tenemos que entender que existe un juicio definitivo sobre nuestras obras. Existe. Entonces esto nosotros tenemos que entender que para hacer este camino, que es el camino que se nos va mostrando a través de la palabra del Señor. Así que volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos ahora en este segmento en que nosotros le llamamos Ñande Yarañe Responde. Son palabras teológicas, ciertamente. Hoy la palabra clave que une estas tres lecturas, la primera, segunda, tercera, ¿verdad? Aquí lo que están pidiendo es sabiduría, ¿verdad? Pero esta sabiduría que nos lleva a tener la capacidad de discernir. Ya hay cuánamba, la discernimiento. Ya llamongue tamita pe palabra peare discernimiento. ¿Qué entendemos nosotros y qué es lo que Dios nos quiere decir a través de este significado teológico? En primer lugar, tenemos que entender que el discernimiento es la gracia por la cual el creyente, iluminado por Dios, reconoce su voluntad, descubre el verdadero bien y elige el camino que conduce al reino. Aquí ya tenemos una síntesis maravillosa, queridos amigos, para que nosotros podamos ya comprender lo que significa discernir. Y en primer lugar, ñandeyara ñanderesape, la primera cosa, iluminado por Dios y entonces, desde esa iluminación, entonces upebeña de Icatula
Ya yesha cuaja ya y cuamba eva peñan de yara la oipotágina. Esa es la voluntad de Dios. Va epañan de yara oipotá, ñanenguara, como criaturas, como creación, en relación ciertamente, como comunidad. Va eñan de yara la oipotágina de ese es el reconocer la voluntad, pero para eso necesitamos el discernimiento, pues. Y entonces, cuando nosotros sabemos lo que Dios quiere, que es nuestra voluntad, ¿cuál es el bien que tenemos que hacer? ¿Cuál es el bien que tenemos que hacer? A mí me parece que esta palabra es esencial y fundamental para nosotros, porque está con ella, entonces la oña en bareía, y lo promete cuantoña, pero pila tuchala y ya, ¿entienden? Entonces quiere decir que, por una parte, no estamos cumpliendo esa voluntad del Señor, porque nosotros decimos guau, ¿verdad? Que entendemos, que estamos iluminados. Pero la dayaycuay no hay una peña de yara lo hipotátena, opinda ya, bueno, porque la voluntad pues es para hacer. Y entonces, para descubrir lo que está bien y lo que está mal, entonces la discernimiento. Y entonces, para que podamos elegir ese camino que nos haga construir el reino de Dios. Tiene que ser una cuestión bien concreta entonces, queridos amigos. Por lo tanto, nos está llamando a discernir con un corazón primero que escucha a Dios. Un corazón predispuesto, ñajenduana, eva peñan de yara lo hipotágina, mogoto pa peñan de yara lo yapina. Concede a tus siervos ellos y guriñande en esa primera lectura. Un corazón que sepa escuchar para gobernar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Que pueda discernir entre el bien y el mal. A ver, de ya esa pasa los mundos y teoína, ni riqueza, ni oro, ni poder, sino que el es un corazón capaz de escuchar a Dios. Corazón que pueda escuchar al Señor. Entonces, esta palabra discernimiento, nace, por lo tanto, así como entendemos de la palabra de Dios, desde la escucha obediente a la palabra de Dios. Escucha obediente. En realidad, el Shema quiere decir luego ya escuchar externamente, pero sobre todo quiere decir obedecer. Muy en práctica. La palabra hebrea que nos hace reflexionar en esta terminología del discernimiento es la palabra lev, justamente, que quiere decir corazón. Y eso es lo que designa nuestra predisposición. Lev, y por eso el hebreo utiliza esta palabra, ¿verdad? El lev designa ese centro de inteligencia para la voluntad, para nuestras decisiones, el corazón. La ñane corazón ponaron ya mañana, ya esa, entonces, ya güero guatatajina, peñan de yaragoto, peñan de rape. El lev, transformado por Dios, es capaz de discernir entonces lo que Dios quiere, su voluntad. Al mismo tiempo, queridos amigos, este discernir la acción de Dios en la historia es demasiado importante. A veces una lectura veñandella de para San Pablo les decía a los cristianos de Roma, carta a los romanos ya leí de este día en ese versículo 28 del capítulo 8. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Ñandillara, o me ema ñandeina, o cuaboma, me peñane con asome peñane ñe ame, para que nosotros podamos entonces encaminar y hacer el mayor bien a los demás. Porque en la medida en que ñandilla ya pope y ponaña de comunidad veguana, eso, queridos amigos, vuelve para quién, y vuelve para nosotros mismos. Estamos llamados a hacer el bien. Y en la medida en que nosotros hacemos el bien, también nosotros somos capaces, ¿verdad?, de ayudar y hacer crecer a nuestra comunidad. Ahora, el discernimiento cristiano a la que estamos llamados todos, ¿verdad? Todos estamos llamados al discernimiento. Descubre la presencia de Dios, incluso ya Ecuriñandé, en medio de las pruebas. En medio de las pruebas, muchas veces Ñandea lleva
Pero es en ese momento, en medio de las pruebas donde nosotros, queridos amigos, tenemos que tener la fuerza también para poder discernir lo que Dios quiere de nuestra vida. Entonces un discernimiento que descubre esa presencia de Dios incluso en medio de las dificultades. Todas las pruebas que se nos presentan son momentos específicos de nuestra historia a través de las cuales tenemos que leer y procurar entender la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta entonces la palabra discernimiento que es esencial? Y allí esa aina ñamaña ñandu va erepa upecha la ouala y ponatena va erepa la ibayaina. Discernir, saber cuál es la causa de ese upeina, cuál es la raíz, por qué esta situación. Hay una palabra griega, queridos amigos, que es muy interesante para esta palabra, que es la prótesis. Prótesis quiere decir el designio, el propósito. El año de propósito. Moto para la pitañaína, ¿verdad? Pablo siempre enseña que Dios tiene un designio de salvación, es decir, tiene una prótesis, como una procesión. Moto para la yaguatañaína, va para la yayapotañaína, ¿verdad? O sea, siempre hay un designio. Y ese caminar nos lleva entonces hacia ese designio. Nosotros esta simbología que se nos presenta desde la palabra de Dios, la utilizamos muy bien con los signos, ¿verdad? Los signos en la iglesia son muy interesantes, ¿verdad? Casi todos los ritos o los sacramentos que nosotros realizamos, tenemos también este caminar, esa prótesis, ese caminar, procesión shawaina, vea, lleva la procesión, prótesis, ir hacia un lugar. Por ejemplo, yo les suelo explicar eso a los que se van a casar, al matrimonio, le digo, pengo pique inamo, pique, lleva, hoy que la novia, hoy que la isindie, lleva, hoy que no, las enviaré con ama, hoy que está la novia. La tembiré con hoy que está ahí, viene caminando. Y yo le explico, ahí para video, televisión, radio, y pantonía que yo describí, de una pepe, guata, foto, video, etc. No es eso lo importante, sino que es el significado teológico lo que puso la iglesia. La iglesia cuando comenzaba esta cosa todavía no había ni fotos, etc. Bueno, y entonces, el hecho de entrar caminando está haciendo una prótesis, ¿verdad? Una procesión, ¿pero de dónde? Del mundo hacia el altar del Señor. Porque aquí, como matrimonio, vamos a pedir que el Señor nos bendiga. El Señor bendice. Estuvimos solos, entramos solos, ahora nos encontramos juntos y vamos a salir solos después al final. Añase llega en prótesis, porque añase al mundo, a Pepe ya pregunta yaguata, Pepe ya es sacata el sacramentum. Sacramento es lo que se ve, ¿verdad? Eso quiere decir. Entonces, queridos amigos, aquí hay un llamado verdadero a discernir el verdadero tesoro de la vida, como nos dice el Evangelio. Aveña neña discernía. A comerciante o lleva estama oñimono hoy na curipe hopei o mañana hoy ya uno por uno ya las euere comaina. Y después dice aquí encontré uno que tiene mayor valor que todas las demás piedras preciosas que tengo aquí. Ahí Mateo justamente dice, ¿verdad? Se parece a ese tesoro escondido. Un hombre lo encuentra, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces, reconocer que el reino de Dios vale más que cualquier otro pasajero. Otro que entonces queda de lado. Otro que tiene un valor, ciertamente, pero es un valor pasajero, un valor superficial, si vamos a comparar con lo que yo he encontrado. Y nosotros estuvimos hablando y hablamos de este tesoro escondido, es el encuentro personal con Jesucristo. Eso es lo que nos tiene que animar, queridos amigos, a dar un camino también, ¿verdad? El encuentro personal con Jesucristo. Entonces el cristiano es capaz de madurar, pero maduramos cuando aprendemos a elegir a Cristo por encima de todos los demás. Madurez quiere decir, vos ya comenzás a tener capacidad justamente de discernimiento, pega con la madurez.
Madurez es cuando ese niño al comienzo no tiene toda la capacidad todavía un niño de hacer discernimiento total, absoluto. O discernir algo, o algo inhala, o me la hipotatabe, entonces, o kaitajaina, o discernir, pero muchas veces no, cuando somos más chiquititos, eso sí que daña discernir. La mitad que ya le puedo yo atender porque otro Miguel la hipo, hoy me ha dado otro Miguel, ¿entiendes? Entonces, por eso el discernimiento es esencial. Y esto significa para nosotros que llegamos a una madurez. Como también nos damos cuenta muchas veces en las personas que no llegamos a una madurez total había sido. O sea que, ñanteco ya ella lleva coa, oye comportada, mitad ya llegó comportada coa, y mitad iré coge y la gente, y mitad es como coa. Viste que somos capaces nosotros también de entender y de ponerle la palabra clave a cada cosa. Neo nemitareco, nemitareco, va el nemitareco. Porque ne madura y viste. El discernimiento entonces es esencial en la vida humana, luego, queridos amigos. Vida humana, y oírla solamente en una vida del religarse con nuestra esencia humana, sino que sobre todo una religión, religarnos a lo esencial y lo fundamental. Rediscernir, esta es de mayor valor o de menor valor. Allá jugata por el de mayor valor. Entonces, ese discernimiento comienza con un corazón que escucha, el corazón, lev, madura, descubriendo poco a poco, ¿verdad? Con la procesión, yaguatajabe yajaina, apebe yayujuaña mañana yachaina. Allá hay cuayas hoy na peña de yaro de ¿verdad? Ese es el procesis, esa es la procesión. En el caminar descubrimos el valor de Dios en nuestra vida. Y sobre todo, queridos amigos, somos capaces después de elegir a Jesucristo, es decir, su reino, como el supremo tesoro de nuestra vida. Porque haciendo ese discernimiento solamente después vamos a entender que esta piedra es la piedra fundamental y existencial para nuestra vida. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.